Y es un gusto ya tener en los estudios al doctor Álvaro Galeana, es médico pediatra, infectólogo, exdirector del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Y bueno, la semana pasada se suscitaron un conjunto de hechos que vamos a ir conversando con el doctor Galeana. Hay que señalar que nosotros en el programa, la semana pasada tuvimos aquí al presidente de ACE, al doctor Álvaro Danza, que también tuvo palabras críticas a lo que fue la gestión del Hospital Pereira Rosell en el anterior periodo. Bienvenido, Galeana. Muchas gracias. Un gusto recibirte. Bueno, quizás hay que recordarle a la gente cómo es que empezó a suscitarse esta conversación sobre el Pereira Rosell, y es a partir de una carta que el neurocirujano pediátrico Gonzalo Costa, quien era el jefe de neurocirugía del Pereira Rosell desde el año 2002, le envió a el resto de sus colegas. Luego de muchas advertencias manda una carta donde él dice, bueno, no estamos trabajando en las condiciones que se requiere, y ahí expresa una frase muy, muy grave, si se quiere, ni que hablar, que es que sobrevolamos la omisión de asistencia y toma la decisión de dar un paso al costado. Esto desata toda una cantidad de tormentas. ¿Cómo viste todo este episodio? Tú declaraste al diario El Observador, a la periodista Paula Barquet, que dijiste, politizan todo, porque Danza tuvo palabras muy críticas para con la gestión. Sí, bien. Yo dividiría toda esta situación en dos temas. Un tema es lo vinculado a lo que dice el doctor Danza, que me molestó personalmente, me pareció arrogante, me pareció que no correspondía, decir que en los últimos 6 años no había habido obras, 0 obras, dijo con esas palabras acá en este mismo micrófono hace, unos días. Me pareció que estaba mal, que estaba mentira, y el hecho que dijera hace 6 años prácticamente transformaba eso en un problema político. O sea, no es que antes o no ha habido obras, es que justamente los 5 años que ha habido otro gobierno no hubo obra, hubo 0 obra en el Pereira Rosell, y ahora estamos sí haciendo obra. Ese es un tema que me pareció preocupante. Podemos hablar de ese tema y de las obras del Hospital Pereira Rosell y lo que particularmente me molestó. El otro punto, el segundo punto, es la renuncia del doctor Gonzalo Costa a la neurocirugía del Hospital Pediátrico. Me parece que es lamentable que el doctor Gonzalo Costa renuncie a la neurocirugía, porque el doctor Gonzalo Costa es el recurso humano que se viene formando en los últimos 15, 20 años, específicamente y especializándose particularmente en neurocirugía pediátrica. Neurocirujanos pediátricos hay pocos en el Uruguay. Neurocirujanos hay pocos, relativamente pocos en el Uruguay. Y neurocirujanos que hagan pediatría, que sean capaces de ir a recién nacidos, recibir a un niño con que es necesario hacerle una derivación ventriculoperitoneal a un niño que pesa 2,5 kilos, o que tiene una meningitis y que hay que ponerle una derivación a un niño de 2 kilos, 3 kilos neonatal, o que opere los tumores encefálicos en el Hospital Pereira Rosell. Es lógico, hay otros que pueden hacerlo, pero hay una persona que desde hace 20 años que estamos promoviendo que siga, que continúe la especialidad y que sea el referente del Pereira Rosell en neurocirugía pediátrica. Entonces, que él no esté, yo entiendo, sí, hay otros neurocirujanos, y sin duda yo no digo que no sean buenos, pero desde hace muchos años, en conjunto con la Facultad de Medicina y con la Cátedra de Neurocirugía y con el profesor Humberto Prinzo, ACE y el Hospital Pereira Rosell, en particular yo he participado en la etapa en que yo estuve, justamente en crear, en mantener, en cuidar y en desarrollar la especialidad neurocirugía pediátrica que se realizará en el Hospital Pediátrico, que es, sin lugar a dudas, por el volumen de pacientes que atiende, el sitio más importante, y es donde se forman los neurocirujanos pediátricos. Porque
un neurocirujano que haga operaciones puede ser brillante, pero tiene que haber pasado por el Hospital Pereira Rosell a hacer operaciones múltiples, y ahí se precisa un equipo, se precisa un bloque quirúrgico que, como el del Pereira Rosell, está pensado, organizado y fue armado para ser un bloque quirúrgico pediátrico, todo realizado por la doctora Victoria Lafluf, que trabajó muchísimo para que ese bloque quirúrgico fuera pediátrico. Si tú entras a ese bloque quirúrgico, no tiene nada que ver con un bloque quirúrgico común, es un bloque quirúrgico presentado para que atienda niños, personal que atiende niños, un equipo de anestesia que es muy especializada, porque la anestesia pediátrica es muy especializada. El equipo de anestesia del Hospital Pereira Rosell se dedica solamente a la parte pediátrica y también a regular, a medir la anestesia para todas las intervenciones quirúrgicas del hospital pediátrico. No es cualquier anestesista. Otros anestesistas en una emergencia pueden actuarlo, pero hay una formación específica. ¿Y tú en estos días habías hablado con el doctor Costa? Para nada. No. Yo sé, desde que dejé el hospital no lo he vuelto a ver al doctor Costa. Me consta que es la persona con la cual hemos trabajado siempre. Por supuesto que siempre, el día que yo entro al Hospital Pereira Rosell como director, trabajé más de 35 años en el hospital, pero el que entro como director del hospital pediátrico, está la neurocirugía pediátrica reclamando cosas para arreglar, la gastroenterología pediátrica, la neumología pediátrica, todas las subespecialidades pediátricas están pidiendo siempre mejoras para su lugar. Sin duda, la neurocirugía pediátrica siempre es algo que nos preocupó. De hecho, una de las primeras cosas que nos quitaba, que nos quitaba el sueño era que el hospital pediátrico no tenía un tomógrafo como la gente, tenía un tomógrafo antiguo que sobreirradiaba y que se rompía una vez por año y que su reparación implicaba $50,000, que era el cambio del tubo de irradiación del tomógrafo. Hicimos gestiones, yo personalmente hice gestiones, y lo debo decir, con Paco Casal, y Paco Casal, al año más o menos que yo estaba, terminó donando un tomógrafo nuevo, Siemens, en ese momento. ¿Y por qué lo donó Paco Casal? Bueno, se le fue conversando, se conversó con mucha gente para que lograra esa donación. Y él lo donó. Él terminó y además de donar eso, no solo donó el equipo, sino que donó un equipo de radiología, que es el que hoy más se usa en el hospital, y donó todo el pack de informático, una inversión en plena pandemia, una donación impresionante que fue de Tenfield. Se inauguró eso en el Hospital Pereira Rosell, con la presencia de la vicepresidenta Argimón en ese momento, y con toda la gente de Tenfield. Por supuesto que Casal no fue, pero porque él no va a esas cosas, pero quiero decir, se trabajó mucho, y una de las razones principales era que la neurocirugía requería tener un tomógrafo, y un tomógrafo nuevo, y un tomógrafo que funcionaba siempre. No se puede tener un CTI pediátrico sin un tomógrafo. Se armó todo lo que es el equipo en radiología para que pudiera existir ese tomógrafo, para que funcionara dentro del departamento de radiología pediátrica, que también, les informo, también tuvo sus problemas de vínculos y de relacionamiento entre el director de radiología, el doctor Andrés García Baise, y la dirección del hospital pediátrico. Entonces, todo se trabajó mucho. Sin duda también hubo reclamos del microscopio. Llegamos a traer un microscopio del Hospital Maciel para poder seguir haciendo operaciones, porque hubo que repararlo, en el entendido que ACE es una institución, no es que sea un préstamo como de un extraño. ACE puede intercambiar los diferentes equipamientos que pueda tener entre un hospital y otro hospital. Se consiguió otro, se trabajó y después se reparó, se dejó funcionando. Siempre tiene que haber al menos 2 microscopios, porque si se te rompe en la mitad de una cirugía un microscopio, tenés que seguir trabajando y no podés volver para atrás. Pero eso es la dinámica de la gestión hospitalaria, tratar de mejorar lo que está funcionando mal, simultáneamente neurocirugía, pero también neumología, gastroenterología, todas las áreas
porque en el hospital pediátrico se realiza todas las subespecialidades pediátricas, de todas las subespecialidades se realizan todas originalmente en el Pereira. Justamente, ¿no? Tanto Danza, el presidente de ACE, como la ministra Lustenberg negaron que existiera omisión de asistencia, tal como lo manejó este profesional que terminó renunciando. Usted, como ex director del hospital, ¿qué le generan este tipo de declaraciones, por ejemplo? ¿Se puede llegar a ese extremo de omisión de asistencia? A ver, la persona que está renunciando está en una situación que seguramente no está muy cómodo y no se siente bien o se siente inseguro. No sé yo, no estoy yendo al Pereira Rosell, yo no sé cómo es la situación en este momento. Lo que relata en la carta es muy grave, porque si no están los instrumentos necesarios, yo lo considero que es grave. Habrá que preguntarle al doctor Costa específicamente en qué sentido o hasta dónde era la sobrevolar. Sobrevolar es un término muy inespecífico. Puede ser un poquito como puede ser mucho. No lo sé. El hecho es que me parece que aparte del tema, la falta de instrumental, creo que parecería haber un problema en el vínculo entre la dirección y el doctor Costa, pero por lo que yo puedo ver en las cartas, como ustedes pueden también verlo. Las autoridades señalaron que se enteraron por la prensa y hoy de nuevo la periodista Paula Barquet señalaba que Costa ya es el nuevo jefe de neurocirugía pediátrica de la médica uruguaya, ¿no? Se fue para el sector privado, digo decir, pero... A ver, no creo que sea un problema de que él quisiera irse, se podía ir toda la vida. No creo que el servicio, el trabajo del neurocirujano en una mutualista no va a ser lo mismo que el trabajo que él venía desarrollando desde hace 15 años, por lo menos 15, 20 años, en el Pereira Rosell. Son amores diferentes. Que mezclemos que ahora se fue un trabajo, bueno, eso, operará, seguramente yo operaba en esa mutualista. Eso es algo individual del doctor Costa, no tengo ni la más remota idea, vuelvo a decir, yo no he hablado, yo no estoy defendiendo ni acusando a Costa, pues yo no sé cómo es la situación actual del doctor Costa. Lo que sí me consta es que conseguir una persona que se forme y que forme a sus colegas y que forme a los neurocirujanos pediátricos durante tantos años y que sea el que está siempre en las operaciones, en todas las operaciones, durante todos estos años, prácticamente siempre, operando y controlando a sus pacientes con otras personas, lógicamente, porque las guardias hay otras personas que vienen, pero cuando hay un problema hay un referente que es, en este caso era el doctor Gonzalo Costa. ¿Puede haber otro neurocirujano? ¿Por qué no hay más médicos que se dediquen a esta especialidad? Porque no hay más trabajo. ¿Cuántas operaciones neuroquirúrgicas se realizan? El lugar que más realiza, pienso yo, que debe ser sin duda el Hospital Pereira Rosell, porque cubre toda la población de ACE. Y las operaciones neuroquirúrgicas, a no ser algunas, no sé si emergencias se hacen en el Hospital de Tacuarembó, pero esencialmente la neurocirugía pediátrica específicamente se realiza en el Pereira Rosell. Entonces, en número, un neurocirujano no es que dé un examen y es neurocirujano pediátrico. Se necesita experiencia, se necesita haber hecho y haber trabajado con personas que lo acompañen y que lo formen. Entonces, eso es lo que a mí me da mucha pena, que, vuelvo a decir, de repente son los mejores neurocirujanos los que quedan ahora del mundo, pero la experiencia y el trabajo de estos 15, 20 años, los últimos convenios, también se dijo como que las autoridades habían, en el Pereira Rosell se había liberado o suspendido un convenio por un telegrama colacionado. Por Dios, era una situación irregular administrativa que llevaba muchísimo tiempo, que llevaba más de un año, que existía desde los años 2019 aproximadamente, que se había planteado, por un año se planteó que había que corregir un error, digamos, o una irregularidad administrativa, y era que el pago de los salarios de un cirujano se estaba realizando con lo que se llaman gastos de funcionamiento del Hospital Pereira Rosell. No se puede hacer eso. Eso se estaba haciendo desde el 2019. Lo que planteó la dirección del Hospital General, esto no era del Hospital Pediátrico, la dirección del Hospital General, que fue la doctora Laflú, planteó: esto es irregular, esto es un problema, hay que
hay una cosa que es el TOCAF, que es la regulación de todo lo que es económico en un organismo público, tiene que estar reglamentado por el TOCAF. Y si no es así, está mal y te pueden destituir como director de hospital porque no corresponde que un pago se realice por una vía que no sea pago de salarios. Se estaba pagando como gastos general de trabajo del hospital un salario. Era una forma irregular, se resolvió, y en ese momento que se resolvió, suspendiendo ese convenio histórico viejo y irregular, se empezó a reunir. Yo me reuní con el profesor Prinzo, el profesor de neurocirugía, me reuní con Miguel Martínez, el decano de Facultad de Medicina por los años 21-22, hicimos un convenio que después firmado por ACE, aprobado por ACE, después fue firmado en el 2023. Porque la ministra Lustenberg habló de ese convenio, dijo que lo iban a retomar, que había quedado por el camino, que ella consideraba que ese acuerdo entre la Facultad de Medicina para los servicios de neuropediatría, sí, ¿no? De neurocirugía pediátrica, se debían retomar. Ella lo dio como que no estaban en funcionamiento. Se firmó 12 en 12 se aprobó 12 en 12 por el Consejo de la Facultad de Medicina, el convenio entre ACE, Facultad de Medicina, neurocirugía del Hospital de Clínicas, que pone un grado 4 que hace la neurocirugía en el Pereira Rosell. Eso, una vez firmado y aprobado por el Consejo de la Facultad, fue a Rectoría de la Universidad de la República. En Rectoría de la Universidad de la República quedó estancado y no salió más. Y ahora lo que se está retomando es ese convenio, pero ese convenio fue profundamente estudiado y trabajado, doy fe, porque yo personalmente me fui a reunir con Miguel Martínez y con Humberto Prinzo en el segundo piso del Hospital de Clínicas para ver todos los detalles, porque lo que había que aclarar es, hay un grado 4, que es un grado 4 de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas, que va a desempeñarse en el Hospital Pereira Rosell. Ese grado 4 en ese momento era Gonzalo Costa, pero que nosotros lo dejábamos abierto porque pasado el tiempo, Gonzalo Costa podía un día dejar de trabajar y tenía que haber otro, pero era el que se dedicaba a neurocirugía pediátrica, que tenía la orientación, que fue lo que desde 20, 30 años atrás siempre se quiso. Tiene que haber alguien que se dedique a esto, porque no puede ser una persona nueva que haga neurocirugía pediátrica. Vuelvo a decir, ¿quién opera una meningitis complicada de un recién nacido y que le pone una derivación o le punciona? Eso no son todos los neurocirujanos. No es que sea una cosa imposible de hacer, pero la tiene que hacer alguien que siempre se ha haga, dedicado a no eso. Que esté trabajando en el clínicas normalmente con todo lo que implica y un día tenga que venir al Pereira Rosell, porque además nosotros no podemos ni siquiera mandar recién nacidos a operar al bloque quirúrgico de clínicas porque se precisa una infraestructura especial, un control de la temperatura, un control de la anestesia que se precisa hacer en el Pereira Rosell. Ese convenio se firmó, se aprobó, primero entre Facultad de Medicina y ACE, se quedó registrado el que tenía que haber el grado 4 más los grados 2 que iban a ir rotando sucesivamente. Cada posgrado que hacía grado 2 de neurocirugía tenía que pasar un tiempo. Y así se fue formando un equipo de neurocirujanos que trabajan especialmente para el Pereira Rosell. Muchos otros lugares pueden trabajar y tener la cantidad de intervenciones quirúrgicas que son las que se hacen en el Pereira Rosell. En una ahí mutualista llega la mayoría. van a ser, y los que hoy operan en las mutualistas en general se formaron ¿en dónde? Se formaron en el Pereira Rosell y después van a mutualistas a operar, pero primero se formaron allí. Naturalmente, es lo lógico, y esa es la misma dinámica prácticamente de todas las subespecialidades pediátricas en el Uruguay. Estamos conversando con el doctor Álvaro Galeana, ex director del Hospital Pereira Rosell. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Hasta las 18. Palabras cruzadas. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí. Este mes de la nostalgia, Cooperativa COSAC te presta 60.000 pesos en 15 cuotas de 4.960 pesos. Viví la fiesta como antes. Pedilo por WhatsApp al 094 58 58 23 o llamando al 0800 4404. COSAC, Cooperativa de verdad.
Medicina Personalizada y SEM, junto al Círculo de Tenis de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Tenis, te invitan a participar del concurso para crear el afiche artístico de la Copa Davis Uruguay-Estonia 2026. La convocatoria es gratuita, abierta a todo público y la técnica es libre. Tenés tiempo para participar hasta el 22 de agosto. Llevamos el arte a la cancha. Bases y condiciones en mp.com.uy. Quiero ver, quiero entrar. Hay canciones que no se olvidan e historias que siguen vivas. Un show único. Cerú Girán por Lebón y Aznar, donde los clásicos de la banda sonarán más emocionantes que nunca. Quiero despertarme. Única presentación en Montevideo, jueves 17 de diciembre en el Antel Arena. Entradas anticipadas en antelarena.com.uy. Invita a Radio Sarandí. Hola, soy Ignacio, la voz de Live Cinemas y también la voz de BBVA. Así que tengo una buena noticia y otra no tan buena. La buena es para vos. Ahora con tarjetas de débito y crédito BBVA tenés 50% de descuento en entradas. Con tarjetas de crédito BBVA también 50% de descuento en packs de Pops y refresco. Y si sos cliente Infinite, Platinum o Black, además de las entradas al 50%, el pack de Pop y refresco va de regalo. Ahora la mala noticia, que para mí, por este comercial cobré solo el 50%. BBVA y Live Cinemas, una nueva promo donde el que realmente gana sos vos. Ver bases y condiciones en bbva.com.uy. Es el mes del lente de contacto en Óptica Estela Hinchuk. Descuentos imperdibles en todas las marcas con promociones de hasta 50%. Encontralas en nuestras 10 sucursales y en ópticaestelahinchuk.com. Atención, ¿estás lista, Leti? Estoy lista, Sergio. Comienzan los 30 segundos para hacer una radio perfecta. Llegó el mayor entretenimiento del año. Escape perfecto, como nunca lo viste antes, con nuevos juegos y nuevas reglas. Hay que ser rápidos dentro de la jaula, pero también para contestar las preguntas, porque más aciertos dan más tiempo para correr. Cada segundo cuenta en un campeonato apasionante, con 6 duplas que quieren llegar a la final y ganar miles de pesos en premios. Escape perfecto, de lunes a miércoles a las 21, en Canal 4, vivo para vos. Palabras cruzadas. Y estamos conversando con el doctor Álvaro Galeana, médico pediatra, infectólogo, exdirector del Hospital Pediátrico Pereira Rosell. Bueno, se dio toda esta situación a partir de la renuncia del doctor Costa y de otros médicos del Pereira Rosell. Tú estabas explicando un poco ese acuerdo que existía entre la Facultad de Medicina, ACE y el Hospital Pereira Rosell, que lo que hacía es nutrir de médicos al Hospital Pereira Rosell, pero tú decías, pero con un mecanismo de funcionamiento que era irregular y que había que corregir. No quedaba ninguna duda, era irregular. Iba específicamente el TOCAF, decía que no se podían pagar salarios con lo que se llaman gastos de funcionamiento en el hospital. Y se estaban pagando. Fue originalmente es entendible porque tampoco fue ningún delirio. En su momento, cuando se era el recurso que había. Fue lo que se pudo hacer para lograr que un grado 4, un profesor agregado, se creara un nuevo cargo de profesor agregado que fuera a trabajar al Pereira Rosell, que en ese momento Facultad de Medicina no tenía recursos. Entonces, le banca los recursos a ese grado 4 durante un tiempito, pero después, como siempre, las cosas van quedando, y un día la doctora Lafleur detecta que se pagaba con gasto de funcionamiento un salario, pero esto es ilegal, esto es irregular, hay que arreglarlo. Por un año y medio más o menos se avisó, esto hay que arreglarlo, lo tiene que arreglar la facultad, no lo arregló, un día se cortó. ¿Por qué? Porque había que cortarlo. Nunca dejó de haber docentes de grado 4. Se creó un nuevo cargo de facultad en el Hospital de Clínicas, y ese grado 4, que también fue en ese momento Gonzalo Costa, estoy hablando ya desde hace muchos años atrás, es el que se encargó de seguir formando gente, formando recursos y trabajando dedicado exclusivamente a la neurocirugía pediátrica. Un oyente dice que lo que él interpreta es que ese cirujano se formó en el hospital público y ahora se va
al sector privado? Todos trabajan en el hospital público. No existe médico que trabaje en el Pereira Rosell que no trabaje además en el sector privado. Eso me consta. Pero vuelvo a decir, son subespecialidades que hay muy pocas personas. En este país, todos trabajan en todos lados. Porque el doctor, no sé muy bien dónde trabaja el doctor Costa, pero los neurocirujanos, si tú miras en todas las mutualistas y los seguros, son todos los mismos que están en un lado, están en el otro, y han estado en el hospital de clínica formándose y los que hacen pediatría, neurocirugía pediátrica, en el hospital. Pero lo mismo pasa con todas las subespecialidades pediátricas. Se forman en el Pereira Rosell y todos trabajan en todos los otros lugares. Todo el mundo igual quiere y sigue queriendo y le gusta seguir trabajando porque es donde se forman, donde hay pacientes que tengan que tengan la posibilidad de formarse, donde hay un equipo docente que se pueda formar. Eso es el Pereira Rosell. Entonces vos decís, ese convenio que se tenía hizo que se retiraran esos médicos porque la universidad no lo ratificó. No, en ningún momento se retiró ningún médico, simplemente la facultad pasó a hacerse cargo del costo del salario del segundo grado 4, que es el que se dedicaba al Pereira Rosell, que antes lo pagaba el Pereira Rosell y no tenía ningún sentido, porque el Pereira Rosell no podía estar pagando sueldos de funcionarios de facultad. No tenía sentido. Uh-huh. Entonces, y vos decís, siempre es complejo el tema del... Siempre es complejo porque acá Danza, por ejemplo, dijo, nosotros compramos un microscopio, lo que pasa que sale $300.000, no puede ser por compra directa, por una cuestión de costos, lo compramos y llega el lunes, supuestamente este lunes. Muy difícil, no sé, ojalá que sea así. Las compras de equipamientos, porque no es que haya una empresa con media docena de microscopios neuroquirúrgicos marca 6, que sean el sofisticado, que es el que se precisa en el hospital. Me consta que no lo hay. Hay empresas que alquilan instrumental, que trabajan con el instrumental, que son dueños del instrumental y lo alquilan a las empresas, al hospital, por ejemplo, y eso se ha hecho. Nosotros tratamos de evitar eso porque nos parecía que no tiene sentido. Para nosotros el Hospital Pereira Rosell tiene que tener la mejor instrumental porque es donde más se opera y donde más se necesita el mejor instrumental. Claro, también es donde más lo utilizan personas que de repente no son súper especialistas porque se están recién formando. El hospital banca esas cosas, siempre lo ha bancado y sabe que eso es así. Ahora, usted, como decíamos recién, ¿no?, en esa nota con nuestra compañera Paula Barquet, decía que se está politizando todo, que no se debería politizar todo, ¿no? Yo las palabras politizar la usé porque me molestó que se dijera en los últimos 6 años 0 obra. Primero porque es mentira, porque puedo describir las obras que se hicieron. Y segundo, que se diga 0 obra en 6 años, justamente. En el gobierno anterior no se hizo ninguna obra. Parece que el mundo empezó a girar a partir de la entrada del nuevo presidente. Bueno, pues porque también algunos entienden que esta maniobra del doctor Costa, renuncia y la carta también responde a determinados intereses políticos. Entonces, yo ¿qué no le los genera conozco. eso? Yo no los conozco. Yo lo que sí puedo decir es que a mí me ofende personalmente porque yo hice trabajar a mucha gente para crear muchas cosas. Hubo equipos de 3 arquitectos. La encargada de arquitectura del Pereira Rosell, Fernanda Vallardi, trabajó muchísimo. Yo qué le digo si la veo en la calle, ¿qué le digo? ¿Estuviste 5 años mirando el techo? ¿Cobrando el sueldo y mirando el techo? No, se pasó trabajando. Hicimos un vacunatorio que hoy es el ejemplo de vacunatorios en el país. Cuando vienen las delegaciones de OPS a ver el sistema de vacunación, me llamaban en ese momento, hasta marzo del año 25, para decir, vamos a ir con la gente de OPS para que vieran el ejemplar de vacunatorio. Nunca hubo un vacunatorio que fuera solamente vacunatorio. Las vacunas en el Hospital Pereira Rosell se entraba en el hall donde había 1000 niños esperando para distintas cosas y ser atendidos o ir al laboratorio, y ahí esperaban los que se iban a vacunar, que era una piecita. Pues se separó. No es bueno que haya niños sanos y niños enfermos esperando. Los niños que se van a vacunar son niños sanos, que no se pueden contagiar cuando van a vacunarse. Se hizo un vacunatorio que los arquitectos, 3 arquitectos del Pereira Rosell diseñaron ese vacunatorio. Se creó un vacunatorio, todo a partir del 21-22, que fue cuando tuvimos la pandemia. En la pandemia fue uno de los lugares que más se
se vacunaba en el Hospital Pereira Rosell. El laboratorio, hubo que modificar el laboratorio del Pereira Rosell. Conseguimos un equipamiento nuevo para lograr el PCR, hubo que tirar paredes, arreglar, reacondicionar el laboratorio. El laboratorio del Pereira Rosell trabajaba 24 horas, 365 días al año, en 4 turnos para hacer todos los COVID, y se implementó toda la situación de cómo ingresar a los pacientes con el COVID desde el Pereira Rosell, que después se fue extendiendo al resto de los hospitales. Lo que voy es que la salud en los últimos años es muy difícil que escape de los cruces políticos, porque mismo la gestión de ACE está generando hoy en día, incluso el tema está en la justicia, entre la gestión de Cipriani el periodo pasado con la de Danza de esto, o sea, la salud está en los últimos tiempos politizada, por decirlo de alguna manera. Pero nunca en mi vida se me hubiera ocurrido, cuando inauguramos nada, decir antes estaba muy mal y ahora está muy bien. Yo creo sinceramente que las autoridades que estaban antes en el hospital hicieron lo posible para mejorar el hospital y nosotros seguimos haciendo lo posible. Yo quiero separar el tema. Lo que pasa es que si decís 6 años, nada, 0 obra en los últimos 6 años, estás mintiendo. Doctor Álvaro Galeana, muchas gracias por su participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Por favor, muchas gracias. Hasta las 18.